buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta primera mesa redonda del Congreso, que tiene por título Pasiones sin objeto, la soledad del hombre moderno. En un reciente mensaje, el Papa León XIV se refería a la soledad como el drama que atraviesa todas las pobrezas de nuestro mundo, de manera transversal, que nos desafía a desarrollar una cultura de la atención. Se trata de un tema de enorme calado que plantea un importante desafío al pensamiento filosófico y antropológico actual. Para el desarrollo de este interesantísimo tema, contamos con la presencia de dos compañeros con una acreditada trayectoria en el ámbito filosófico. Se trata de la profesora Feliciana Merino Escalera, profesora de Antropología Filosófica en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en su sede de Elche, y del profesor Eduardo Ortiz Llueca, también profesor de Antropología Filosófica en la Universidad Católica de Valencia, de cuya Facultad de Filosofía es actualmente decano. Cada uno de los ponentes tratará el tema desde su personal visión filosófica y contará con un tiempo de unos 30 minutos para su desarrollo. Iniciará el profesor Eduardo Ortiz, al que ahora presentaré a continuación, y después continuará la profesora Feliciana Merino. Después tendremos un turno para las preguntas. Damos pues inicio a la primera intervención a cargo del profesor Eduardo Ortiz y que tendrá por título Lo que las pasiones enseñan. Tras un apunte sobre la terminología relativa a la familia de las pasiones, la contribución de Eduardo Ortiz analizará los ingredientes de las emociones y su relación con el amor. Terminará su reflexión con una sugerencia con un cierto acento antropológico, ético y pedagógico. Eduardo Ortiz es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, con una tesis sobre el concepto de persona en la obra de Peter Strawson, uno de los representantes más significativos de la filosofía analítica contemporánea. Es profesor titular de Filosofía en la Universidad Católica de Valencia, de cuya Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades es decano. Desarrolla su docencia e investigación en las áreas de la antropología filosófica y la filosofía moral. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que resaltamos solo algunas de ellas. El libro, en colaboración con José Ignacio Pras y Gracia Arolas, La persona completa, aproximación desde la antropología, la psicología y la biología. Y entre los artículos y capítulos de libros más recientes señalamos los de los últimos 5 años. Acaba de publicar On Some Circumstances of Unmarried Exemplars, El amor, el orden de los amores y la idiomanía en 2024, Educar en la verdad del amor, el desafío intergeneracional en 2022, La inevitabilidad del amor de Stanley Cavell, El rey Lear y la Cedilla, y sobre una condición necesaria del amor interpersonal, la aportación de David Ballman. Profesor Ortiz, es un honor tenerle entre nosotros. Tiene la palabra. Sí, está. Bueno, buenos días y en primer lugar muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Me siento muy honrado, sinceramente, de que me hayan invitado a una mesa redonda en este congreso que me parece muy interesante, tanto el título del congreso como la mesa, como los ponentes que hay aquí, el amigo Fabrice Jadiat, Higinio Marín, filósofo y amigo también, con el que he tenido el gusto de compartir algunos diálogos filosóficos en nuestra universidad, en otros momentos también. Hay personas aquí también, filósofos a los que conozco, el profesor Anrubia, el profesor Aznar, el profesor Fallos, en fin, Elio Gallego, al que le he leído también algunas cosas. Cuando he venido esta mañana y no sabía dónde estaba el parking de aquí, del Paraninfo, delante de mí un coche entraba en el parking, le han abierto la barrera y yo me he puesto detrás y digo, ¿qué hago? Me dijeron, avisa de que eres un ponente y te abren la barrera, ¿no? Pero digo, venga, voy a entrar porque voy a entrar, ya está. Y he ido enseguida a un chico que había por allí
Y digo, oiga, usted está al cargo de esto, me imagino, ¿no? De lo del parking y tal. Sí, sí, sí. Digo, mire, soy un ponente, no soy de aquí de la casa, es que tú eres Eduardo, ¿no? Me he quedado. Digo, bueno, en fin, enhorabuena, hijillo. O sea, esto es acoger, esto es acoger, esto es acoger. Y encima la conferencia de Fabrice Hadiad antes. Bueno, voy allá. He dicho todo esto por gratitud, sinceramente. Me encuentro aquí muy bien, muy a gusto. La primera cosa que quería referir es un apunte terminológico. Me parece muy bien haber escogido como título de la mesa lo que las pasiones, lo que es pasiones sin objeto, la soledad del hombre contemporáneo, ¿no? Y no han puesto emociones, es extraño, ¿no? Porque efectivamente, para referirse a ese mundo que no es el de la inteligencia o el de la racionalidad, ni tampoco el de la voluntad, a mí me gusta recurrir al término clásico afectividad. La afectividad es la capacidad de ser afectado por estímulos de distinto tipo e incluye afectos y pasiones, deseos, emociones, sentimientos. Hay algunos filósofos, historiadores de la filosofía y de la psicología, que han advertido cómo a partir del siglo XVIII empezó a difundirse el término emoción a través de la obra de David Hume, Adam Smith, Lord Kamen, John Stuart Mill, y en el siglo XIX Darwin, William James y otros asentaron este término que ya es moneda corriente entre nosotros, ¿no? Hablar de emociones, de inteligencia emocional, de cómo gestionar nuestras emociones. Yo decía, eso ya quizás esté un poco pasado de moda, pero ayer oyendo la radio oí un consejo de un influencer o no sé qué que decía gestionar las emociones. Digo, ya estamos otra vez con la gestión de las emociones. Bueno, todos estos temas los estudia, lo digo por si a alguien aquí le interesa, aquí hay estudiantes y hay estudiosos. Thomas Dixon es un historiador de la filosofía y de la psicología que ha tratado bien este tema del tránsito de las pasiones a las emociones y lo que ello supone. Entre otras cosas, no me puedo detener, yo tengo un tiempo breve y no me voy a alargar, entre otras cosas, ha distanciado más la racionalidad en el hombre de lo que no es racional. Parece que ha hecho más difícil la connivencia en la naturaleza humana de lo que es racional y de lo que no es racional. Esto de hablar de las emociones, la inteligencia emocional, el gestionar las propias emociones. En un tiempo en el que domina el emotivismo, como McIntyre identificó y denunció en 1981 en su obra Tras la virtud, en el capítulo 2, en un tiempo tan emotivista como el nuestro, tan romántico y a la vez tan racionalista, hablar de emociones es... preferiría hablar de pasiones, pero venga, acepto el tema, vamos a torear ese toro, como diría Fabrice Hadiad. Lo que las pasiones enseñan, lo que las emociones enseñan. Eso es lo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero pensar aquí en voz alta. Las emociones tienen, toda emoción tiene 3 elementos o 3 ingredientes: un objetivo, un objeto formal y un foco. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy dando clase y entra un chico, una chica, una persona, quien sea, gritando, le da una patada a la puerta y entra gritando, en mí aparecerá una emoción, aparecen varias emociones, pero una es la ira, el enfado, ¿no? Además, el objetivo de mi emoción, el objetivo de la ira, del enfado, es quien ha provocado esa emoción, este chico, esta persona que ha entrado de esta manera en clase y me ha interrumpido, ¿no? Pero además, cuando hay una emoción, la emoción la despierta, las emociones las despiertan objetivos, pero además, cuando tenemos emociones, valoramos o evaluamos de una manera determinada al objetivo que ha desencadenado esa emoción. Eso es lo que se llama el objeto formal de las emociones,
siempre que uno tiene una emoción, evalúa o valora o clasifica como agradable, desagradable, como bueno, como malo, como maleducado, como bien educado, lo que sea, ¿no? Aquel que ha desencadenado esa emoción. Pero tal y como yo lo veo, y no solo yo, sino otros, no quisiera perderme en citas, pero bueno, si luego hay preguntas, si quieren algunas referencias contemporáneas de esto que estoy diciendo, puedo darlas, ¿no? La clave de la aparición, de por qué aparecen nuestras emociones en un momento determinado, en una circunstancia determinada y con una determinada intensidad, la clave está en el foco de las emociones. El foco, se puede llamar también de otra manera, pero yo adopto esta terminología, el foco es el conjunto de intereses, intenciones, expectativas, proyectos, en última instancia, amores de una persona. El foco es, el núcleo del foco es lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué nos saca de la cama por la mañana aunque tengamos sueño? ¿Qué nos mueve a venir a un congreso? ¿Por qué estamos aquí? Sería interesante descubrir por qué estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos importa, ¿no? Y porque eso que nos importa, que en el fondo es lo que amamos en el sentido amplio del término amor, es lo que nos mueve a obrar. Y está detrás del tener unas emociones u otras, del experimentar unas emociones u otras, con una determinada intensidad, y de tal manera que eso supone la valoración o evaluación de quien desencadena en mí las emociones en un momento, en una circunstancia determinada. Da un poco de pena, pero es inevitable, pedir perdón por hablar del amor. Porque si el término pasión y emoción está confuso y se utiliza de cualquier manera y a veces de una manera desorbitada y fuera de lugar, el término amor no digamos, ¿no? Yo he publicado algunas cosas sobre ese tema y algunos de los filósofos que reflexionan sobre esto y también teólogos recomiendan no utilizar esa palabra. De hecho, un día, dialogando con Higinio, decía, no estaba contento, ¿no?, de que habláramos de eso, ¿no? Y, sin embargo, evidentemente le dábamos importancia a lo que era, ¿no?, a la realidad a la que se refería, ¿no? Porque yo no quisiera que al apelar al amor nadie creyera aquí que estoy apelando a una especie, a un deus ex machina, ¿no?, a una palabra que tapa un agujero, que tapa un problema y ya está, ¿no? Apelar al amor, y en un contexto como este, digamos, no sesgado, creo que no, ¿no? Aquí no hay sesgos, o no demasiados sesgos, o no demasiados prejuicios, o la ideología no es demasiado omnipresente, no sé. Hablar del amor, bueno, pues no hay problema. Bueno, pero sí hay problema, ¿no? Porque es verdad que nosotros a veces al utilizar las palabras olvidamos el recorrido que hay detrás, el camino que hay detrás, o el campo semántico, toda la riqueza que el término, que acompaña al término. Y en el caso del amor es un océano esa riqueza, ¿no? Pero después de pedir perdón, adelante. Yo creo que el hombre, el ser humano, es un sujeto que busca ser amado y amar. El hombre es un animal racional. Julián Marías dice, bueno, eso es un deseo, es un deseo, incluso un imperativo. O sea, ojalá fuéramos animales racionales, debemos ser animales racionales, pero no está tan claro que lo seamos, por lo que hacemos y por nuestra conducta, ¿no? Entonces, está claro, bien, no está mal lo de animal racional, pero yo creo que fundamentalmente el ser humano es un sujeto que busca ser amado y amar. Yo estoy en esa línea que recorre la historia de la filosofía, en la que está Platón, en la que está San Agustín, en la que está Max Scheler y en la que está también Harry Frankfurt, un filósofo contemporáneo del ámbito anglosajón que falleció el 16 de julio del año 23, judío, de tradición judía, no creyente, bueno, que ha reivindicado contemporáneamente la necesidad de poner en el foco de la reflexión antropológica y también ética el tema del amor, de lo que nos importa, de lo que nos preocupa,
Él dice, bueno, déjate de hablar de normas, de deberes, incluso de virtudes. Hablemos de lo que nos mueve realmente a actuar, y eso es lo que amamos, ¿no? Bueno, en esta línea, hay más autores, por supuesto que sí, pero me he limitado a algunos, ¿no? A ver, antes se ha hablado de arqueología, hablaba Fabrice Hadiat de arqueología y de Higinio, la arqueología de la que habla Higinio, arqueología, genealogía. La experiencia amorosa es la primera experiencia que tenemos al venir al mundo, ¿no? Es también esto es una verdad de perogrullo, el antes aludido Hadiat a truismos y a verdades de perogrullo, pues es una perogrullada decir esto, pero en condiciones normales la primera experiencia que tenemos al venir al mundo es una experiencia de unión o armonía interpersonal con nuestros padres. No somos conscientes, pero eso es lo que tenemos, fruto del amor entre ellos y nosotros. Nos cuidan, nos lavan, nos acogen, nos besan, nos limpian, nos acarician, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esta experiencia es un escenario antropológico paradigmático, modélico. Yo cuando hablo del amor invito siempre que uno habla del amor tiene alguna pintura, alguna imagen, ¿no? Y yo siempre invito a que la gente mire esa imagen, ese cuadro, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero a mí me parece este especialmente significativo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que eso es lo que vamos buscando a lo largo de nuestras vidas las personas. Las personas no somos malas, ni tampoco buenas, pero todos andamos buscando eso que ya hemos vivido. Una experiencia de unión, de armonía, de comunión, también ha salido la palabra, interpersonal entre las personas que tenemos delante, como resultado del amor, ¿no? Que amores hay de muchos tipos, ¿eh? No solo hay el paterno-filial y el materno-filial, o el conyugal, o el erótico, o el de amistad, hay muchos, hasta hay un amor al enemigo, como antes se ha citado también, ¿no? Hay muchos tipos de amores, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que vamos buscando. Ese es el contenido de lo que los griegos llamaban eudaimonía, que era una vida feliz, una vida lograda, tanto objetivamente como subjetivamente. No una vida de bienestar, sino una vida dotada de sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo que andamos buscando, si bien es verdad que la unión que buscamos con las personas con las que nos relacionamos no es siempre la misma, porque el tipo de amor no es siempre el mismo, evidentemente, ¿no? Y no solo es la primera de todas nuestras experiencias, nuestra genealogía, no es solo el hilo rojo de nuestras existencias, el sentido que andamos buscando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Es también la escatología, es el telos al que tendemos, ¿no? Es el fin, la meta que pretendemos, ¿no? Y que esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos al final de nuestras vidas? Y al final, y después, pues esto, ¿no? Una experiencia de unión interpersonal derivada del amor, ¿no? He hablado de telos, que es un término griego que hace referencia a fin, a meta, pero es un fin que incluye otros fines o metas alcanzados a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Esta es una unión que uno puede ir alcanzando en mayor o menor medida, una unión interpersonal, resultado del amor, que puede ir experimentando a lo largo de la vida y que desde luego espera al final, que espera en cada ocasión y que espera al final también, ¿no? Bien, otro punto importante es el hecho de que nosotros somos pluralistas en el ámbito del amor. Nosotros no amamos no tenemos una sola relación amorosa. Bueno, estoy hablando del amor interpersonal, que es el hogar del amor, ¿no? Ya sé que hay amor a los animales de compañía, antes acabo de ver algún síntoma de él, hay amor a la patria, hay amor al Valencia Club de Fútbol o al Levante, etcétera, etcétera, ya lo sé, pero en esos no puede darse amor a Dios también, en esos no puede darse algo que en todos los amores interpersonales buscamos, que es la correspondencia. Todo el que ama quiere ser amado, e incluso simétricamente. Y eso solo se da en las relaciones amorosas interpersonales. Eso no se puede dar con los animales de compañía, aunque ya se quedan muchos momentos gratos, y tampoco se da
con los equipos de fútbol, no quiero hablar de los dos que he aludido, y tampoco se da con la nación, con la patria, bueno, dejémoslo eso. Pero es cierto que nosotros, a ver, este punto, nosotros somos, nosotros no amamos solo, no somos, somos pluralistas en el ámbito del amor, tenemos distintas relaciones interpersonales amorosas y además las organizamos de manera jerárquica. Nosotros las tenemos arregladas de una determinada manera, de más a menos. Nosotros no amamos a todos los que amamos con la misma intensidad y dedicación. ¿Dónde se ve eso? En nuestras vidas. Pero la relación con la realidad, como acaba de decir muy bien Hadjar, no suele ser inmediata, suele uno necesitar una vuelta, una vuelta. De ahí la importancia de la reflexión filosófica, ¿no? Porque solemos ser opacos a esto. Entre otras cosas porque amamos mal, porque si amar ama a todo el mundo ama. El problema no es amar, el problema es amar bien. Este es el problema. Porque el amor no es ciego, en absoluto. El amor es luminoso, el amor es luz. Es una de las metáforas, de las muchas que utilizamos para que se han utilizado en la historia de la filosofía, de la literatura, para referirse al amor, y es muy acertada. Pienso en Dante, la Divina Comedia, pero muchos otros, ¿no? El amor es luz, sin duda alguna. El amor en absoluto es ciego. Sin embargo, nosotros nos cuesta descubrir esto que voy a lanzar al auditorio. Somos pluralistas en el ámbito del amor, organizamos de manera jerarquizada nuestros amores, porque hay a quien nos dedicamos más, nuestras vidas se entregan más a unos que a otros, y hay uno de esos amores que está en el primer lugar. Entonces, la pregunta que yo creo que es interesantísima y solo en primera persona se ha de responder es ¿y quién es el primero? ¿O quién es la primera? Porque el primer amor condiciona a todos los demás, ordena a todos los demás. Según quien esté en el primer lugar, los demás ocupan un lugar u otro. ¿Por qué? Decía yo antes, vuelvo al ejemplo, ¿no? Entra un alumno, una persona, no quiero meterme con los alumnos, por favor, pero bueno, normalmente a clase de uno vienen los alumnos. Entra de mala manera, ¿no? Y en mí provoca la emoción de la ira y valoro a ese alumno como ofensivo, como maleducado, ¿no? ¿Y por qué aparece esa emoción con esa intensidad en mí? Sencillamente el foco lo explica, porque a mí me importa lo que estoy haciendo. A lo mejor a otra persona que está en la clase le provoca la sensación de alivio. Ya ha cortado el rollo este profesor y podemos vagar la imaginación o incluso acabar la clase antes de hora, estaría bien, ¿no? No le importa mucho la asignatura o lo que está estudiando, ¿no? Pero a mí sí que me importa lo que estoy estudiando, lo que estoy explicando, ¿no? Me importa. Y ese importarme lo que yo estoy haciendo, mi trabajo, mi profesión, tiene que ver con el amor a mí mismo. Esto explica por qué ha aparecido la emoción de la ira en ese momento, en esa circunstancia, y la valoración del objetivo de la persona que ha provocado en mí la ira como alguien maleducado, ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué? Pues que yo creo que existe la adecuada organización de los amores. Es decir, ¿es posible organizar adecuadamente nuestros amores? Esa es la propuesta que yo hago, y en la que me estoy deteniendo porque es una propuesta revolucionaria, profunda, y que requiere toda la vida de un hombre, toda la vida de un ser humano para comprobar si se ha dado así.
esta propuesta la avanza. El tema del orden del amor y de la ordenación de amores es un tema que arranca del comentario que hace Orígenes al Cantar de los Cantares. Hay un versículo del Cantar de los Cantares en el capítulo 2, creo que es, donde la amada, en el Cantar hay un diálogo entre el esposo y la esposa, el amado y la amada dice: la bandera que enarbola sobre mí el amado es el amor, ¿no? El amado ha plantado su bandera en mi corazón, ¿no? Entonces, al traducir este término, cuando se traduce al latín, se habla de ordinatio amoris, de orden de amores, ¿no? Y Orígenes, y luego San Agustín, también San Bernardo, también Santo Tomás, muchos otros, ¿no?, han comentado este fenómeno, ¿no?, de la ordenación adecuada de amores que el amado con mayúscula consigue en el corazón del hombre, ¿eh? Porque el primer puesto en la jerarquía de amores, en la organización de amores de un ser humano, el primer puesto lo merece Dios. Amarás al Señor tu Dios, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el amor a uno mismo, está el amor. ¿Y cuál es la ordenación? Hombre, nuestras relaciones interpersonales hablan. La familia ocupa un lugar central, los amigos, los buenos amigos, evidentemente, etcétera, etcétera. Pero todos, a mí no me gusta contraponer amor y justicia. Creo que el amor puede llegar a todos, incluso al vecino del séptimo, al que yo veo 5 o 6 veces a lo largo del año, no más. Pero cuando me encuentro con él en el descansillo o en el ascensor o en una reunión de vecinos, ¿qué quiere decir amar a esa persona? Bueno, respetarla, escucharla, si tiene alguna necesidad, ser generoso con él y satisfacerla, y ya está, no hace falta más, suficiente. Amar a las personas no quiere decir estar pegado a ellas como un chicle, no, no necesariamente. Esa unión, no de chicle, esa unión, la unión psicológica, espiritual, física, bueno, unirse a otra persona. Jean-Paul Sartre en El ser y la nada tiene un capítulo tremendo sobre hasta qué punto las relaciones sexuales son incapaces de conseguir la unión entre dos personas. Sin amor, sin la vivencia adecuada del amor, no se puede entrar en otra persona, ¿no?, y desde luego ni siquiera en uno mismo. Entrar en otra persona y acoger la entrada de otra persona, eso es un misterio y un milagro a la vez, ¿no?, pero es posible. En la medida en que un ser humano vive más cerca de la adecuada ordenación jerarquizada de amores, sus emociones se ajustan a la realidad. Porque el título de mi contribución, a la que le quedan unos minutos, ¿no? 3 minutos, bien. El título de mi contribución es lo que las pasiones enseñan, y sí que enseñan, claro que sí. Si uno, ¿cómo es posible que a mí me provoque el que pierda un partido mi equipo de mi alma? Hombre, me pongo triste, me enfado, por supuesto, con el árbitro, con el entrenador, con el presidente, con quien haga falta. Todo eso es muy normal. Pero una cosa es que yo esté así un mes después de que haya perdido el partido, o un año después, o que yo entre en una depresión. En fin, no puedo poner muchos más ejemplos, pero estoy seguro de que el auditorio, que es inteligente, los suministra, los tiene ya presentes, ¿no? Nuestras emociones, la aparición y la intensidad de nuestras emociones manifiesta, algunas de ellas no las controlamos, decimos, claro, manifiesta nuestra ordenación de amores. ¿Cuál es nuestra ordenación de amores? ¿Por qué aparece la envidia? ¿Por qué aparece el rencor, el resentimiento? A lo mejor perseguimos de una manera desmedida el reconocimiento de los demás, el aplauso, el prestigio, el honor. Porque es precisamente la educación, aquí está el apunte pedagógico, la educación para vivir y amar según una ordenación adecuada de amores, la que consigue esa unión interpersonal de la que venimos, cuyo sentido
enhebra nuestra existencia y que esperamos encontrar al final de nuestras vidas, y que puede conseguir el que nuestras emociones se ajusten a los acontecimientos que estamos viviendo. Eso que no suele ocurrirnos, el que cuando toque alegrarnos nos alegremos, y el que cuando toca entristecernos nos entristezcamos, ¿no? Cuando muchas veces es justo al revés, ¿no? Nos entristecemos de las alegrías ajenas y nos alegran las tristezas ajenas. Bueno, sí es el caso, ¿no? Pero es posible salir de esa situación de desequilibrio emocional, gestionar las emociones como se pide ahora, pero para eso hay que ir más al fondo. La gestión de las emociones, la gestión de las pasiones. Tomás de Aquino hablaba de 11 pasiones o emociones: amor-odio, deseo-aversión, alegría-tristeza, esperanza-desesperanza, audacia-miedo e ira. Me parece mejor que la clasificación de Descartes o la de Spinoza, ¿no? Me parece más ajustada y creo que se puede transportar. Hay muchas clasificaciones de las emociones. El amor es la primera, es una pasión, una emoción, pero es más que eso, evidentemente. Es una disposición, es una acción, etcétera, ¿no? Y para alcanzar esa adecuada jerarquía de amores de la que hablaba Agustín de una manera explícita, el honrado tasador de las cosas, hablaba él, ¿no? Es el hombre que ama más lo que más merece ser amado, igual lo que igual merece ser amado y menos lo que menos, ¿no? Para alcanzar esa estatura moral no estamos solos, porque la soledad, algo vamos a ir después a la profesora Merino, la soledad en cierto es una impostura ontológica. Estamos junto con otros siempre, y entre nosotros está el testimonio de los maestros. Está el testimonio de los maestros. A nuestro alrededor hay personas que viven cerca de una adecuada jerarquía de amores y podemos aprovecharnos de su ejemplo, de su cercanía. El libro del Eclesiástico dice: hay un hombre prudente, desgasta el umbral de su puerta. Ve allí, pisa continuamente el umbral de su puerta. Pero para que ese testimonio sea útil para nosotros, para reordenar nuestra jerarquía de amores, que desde luego es un tema que cada uno ha de resolver en primera persona, hace falta un ingrediente fundamental de la virtud de la prudencia. Tomás de Aquino lo identifica con su perspicacia habitual: la docilidad. Nos hace falta la docilidad de los discípulos. Gracias. Muchas gracias, profesor Ortiz, por su intervención. Visto el tema de las pasiones y de las emociones por el profesor Eduardo Ortiz, vamos a ver ahora el tema de la soledad con la profesora Feliciana Merino. Nos va a hacer una intervención que tiene por título Soledad entre el mito y la realidad. Y nos hablará precisamente de la soledad a partir de algunos pasajes de la mitología griega, comparándolos con algunos pasajes bíblicos. La profesora Merino es doctora en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad de Valencia y profesora de Antropología Filosófica en el Departamento de Humanidades de esta universidad. Ha desarrollado su actividad docente en varias instituciones, en el Instituto de Filosofía de Etiestein, en Granada, desde el 2006 hasta el 2023, en la Universidad Católica de Murcia, desde el 99 al 2006, en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, como profesora invitada, y es conocida especialista en la figura de Edith Stein, autora con la que se doctoró con la tesis Edith Stein de la antropología a la filosofía política. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre esta autora y habitual conferenciante sobre su pensamiento. Ha traducido el volumen de MacIntyre, Edith Stein, un prólogo filosófico. Ha colaborado en el portal de noticias Aleteia y en la actualidad colabora con el diario El Debate sobre temas relacionados con la mujer y el mundo contemporáneo. Es coautora de las monografías Francisco, el Papa Manso, y Mayo del 68, Cuéntame cómo te ha ido. Entre sus últimas publicaciones más recientes está El futuro y la mujer, sobre el cuidado y dejarse cuidar, del 2024, El narcisismo en las relaciones afectivas a través del análisis del lobo de Wall Street, también en 2024,
Y recientemente ha publicado, y ha sido presentado también hace muy poco en esta universidad, otra publicación muy interesante, Otro modo de pensar, mujer, filosofía y cultura contemporánea. Feli, tienes la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se oye, no? Sí. ¿Sí? ¿O le he dado al revés? Ahora. Bueno, buenos días. Gracias. Gracias a la Universidad Cardenal Herrera, a la que me honro en pertenecer y trabajar. Gracias sobre todo a CEU Cefas y a través de Juan Carlos Valderrama por la invitación a estar aquí, también a Elio Gallego, al que conozco desde hace tiempo como director de Cefas, gracias a Fabris, al que conozco también desde hace unos cuantos años, a Higinio, muchísimas gracias. Bueno, yo y a todos por venir, a todos estudiantes, compañeros, amigos. Yo quisiera comenzar con una afirmación, un poco me ha pasado la pelota, Eduardo, con una afirmación que puede ser un poco provocadora o al menos contradictoria si miramos el mundo que tenemos, ¿no? El que somos, donde cada vez hay más soledad, más vacío y más aislamiento. Pero que yo creo que es una afirmación imprescindible para entender el malestar que vive el sujeto contemporáneo. La afirmación es la siguiente: la soledad del hombre moderno no es una condición natural, no está en el origen ni en el destino. Es más bien consecuencia de una fractura que hoy se ha convertido en un artificio demasiado goloso en nuestras sociedades neoliberales que hacen que la realidad se entienda desprovista de su significado último, de su telos, de su fin, como ha dicho también Eduardo. Es verdad que los diagnósticos modernos nos parecen decir continuamente que la soledad es una condición natural, como si la soledad que vivimos, elegida o no, fuese la naturaleza tal cual, como si fuese ley, como si las cosas fueran así, es decir, como si la soledad fuese tan real como la ley misma de la gravedad, como si fuese, el orden normal de las cosas, cuando en realidad es un orden que nos hemos impuesto, un orden que no es más que la materialización y la objetivación de ideas que están más atrás y, por tanto, hay que ir más atrás para entenderlas y explicarlas. Yo voy a ir a las primeras, quizá porque es lo que más me apetece, ¿no? A las primeras de todas las ideas. Así, la soledad es un signo que las culturas antiguas reconocen desde el inicio. Por ejemplo, griegos, hebreos y cristianos, a pesar de tener visiones diferentes, describen la soledad con una precisión sorprendente. Pero en todo caso, y es lo que yo voy a sostener hoy, la soledad es la consecuencia, repito, de una fractura. Una consecuencia amarga, sí, pero que no es ni condición ontológica originaria ni destino último. Si Aristóteles decía el que no puede vivir en sociedad o que no la necesita porque se basta a sí mismo es o una bestia o un dios, podemos quizá entenderlo, ¿no? Es decir, es alguien o movido solamente por sus pasiones o por su propia autosuficiencia. Y claro, los únicos que no pueden entender la vida en sociedad más que como autosuficiencia o como unión de individuos privados, aislados, que cuanto más aislados, más libres se conciben, libres entre comillas, son precisamente el mercado y el Estado, para quienes la soledad no es un mal, fruto de esa fractura, sino un bien, entendido como libertad privada, como autonomía individual. Claro, y esto es lo que ha hecho que esa fractura se ensanche más y más, creando nuevas soledades que al final acaban siendo nuevas cristalizaciones culturales de dicha fractura. Para entender esta visión de la soledad como fractura, voy a remitirme a algunos mitos relacionados con también algunos pasajes bíblicos. El primero de ellos es Prometeo, el Prometeo encadenado de Esquilo y Adán, la soledad como desgarro. En el Prometeo encadenado, Esquilo nos sitúa al Titán en un límite del mundo suspendido entre cielo y tierra. Su aislamiento es el precio
por haber amado demasiado a los seres humanos. Es la soledad del que carga con un fuego que nadie puede comprender, porque el que ve más, el que ama más, sufre más. Cito: «He aquí el espectáculo de un dios encadenado, el más odiado por los dioses, porque amó demasiado a los mortales», en Prometeo encadenado. Y más adelante enfatiza su aislamiento, ese desgarro, como castigo, diciendo: «En este yermo, lejos de todo humano trato, habitarás incontables edades». Prometeo encarna así la soledad del que busca el bien, la verdad, a pesar de sufrir el castigo de este mundo. La verdad, el bien, el amor a los hombres, a lo humano, es un precio demasiado alto. Hoy se identificaría, por así decirlo, con el caso del disidente, el que no está de acuerdo con el pensamiento único, hegemónico, con la ideología woke, o el mártir. En el Génesis aparece otra forma de desgarro. Adán, tras la ruptura con Dios a causa del pecado original, se esconde, junto a Eva, entre los árboles del jardín. Y Dios pronuncia la primera pregunta que dirige al hombre, al ser humano: ¿dónde estás? No es una búsqueda geográfica, es una búsqueda existencial. Adán ya no sabe estar en la presencia para la que fue creado. La soledad de Adán nace, por tanto, de la desconfianza, de haber roto la comunión originaria, el vínculo primigenio con el Creador. Por eso se produce eso que llamamos desubicación existencial. Adán ya no sabe quién es, ni qué tiene que hacer para serlo y para saberlo. En ambos casos se nos revela una soledad que no es origen, sino consecuencia. Adán no está solo, sino que se oculta en solitario, porque ya no sabe quién es, dónde está, ni hacia dónde se dirige. Prometeo tampoco estaba solo, pues amaba demasiado a los hombres, pero es castigado al aislamiento y, por tanto, encadenado. Prometeo y Adán comparten algo: la soledad como fractura, como desgarro. El primero frente al poder de los dioses caprichosos, el segundo frente al amor que lo creó. Los dos inauguran la experiencia de saberse descolocados. Esto lo explica también muy bien el profesor Marín, ¿no? Eso de no saber quién es y necesitar saber quiénes somos para serlo realmente, ¿no? Esta desubicación nos hace no saber quiénes somos y, por tanto, estar descolocados del lugar donde deberíamos estar. Aquí aparece una clave fundamental para entender el presente, y es que la soledad moderna en buena medida procede precisamente de esa desconexión con la fuente última de sentido. Vivimos encadenados, como Prometeo, a rocas de productividad, imágenes falsas, autoexigencias, y también vivimos escondidos, como Adán, tras hojas simbólicas, temiendo ser vistos tal cual somos, y lo que somos, además, es algo que depende en su origen mismo de otro que nos hace. Cuando el yo está desconectado de ese fundamento, nada nos basta. El deseo se dispersa en mil objetos efímeros porque han perdido aquello que lo unificaba. Un telos, un fin, como ha dicho el profesor Eduardo, un fin que dé rumbo, sentido, orientación, incluso sabor nuevo a la realidad. Eso produce insatisfacción. Si no hay telos, hay insatisfacción porque nos sentimos desubicados. La raíz última, por tanto, de esa insatisfacción perpetua es la secularización, pero no la secularización como fenómeno sociológico, sino como proceso interior. La expulsión de Dios como horizonte de significado y, además, la expulsión del mundo de los hombres como castigo, casi, como desubicación. Al romperse la relación originaria entre la criatura y su creador, el yo queda condenado a sostenerse a sí mismo y al mundo como Prometeo encadenado, o a ocultarse de la fuente última de significado como Adán. Esa fractura ontológica es el verdadero origen de la soledad, porque el ser humano fue creado para no estar solo, fue creado de la nada más absoluta, del vacío más desgarrador, fue creado el ser humano, hombre y mujer los creó, creado por un tú y para un tú. Desconectado de esa fuente, la existencia se desorienta, el sufrimiento se vuelve estéril y el amor deja de tener densidad.
pudiendo decir, como dice el reciente premio Príncipe de Asturias, Byung-Chul Han, muy difícil de pronunciar, que la desaparición del otro se convierte en la muerte del eros. El yo contemporáneo, desgarrado de esa fuente, ya no logra salir de sí mismo. El sufrimiento no puede purificar ni ser corredentor, porque no se ofrece a un tú que pueda responder, por lo que se convierte en un fallo interno que hay que gestionar. Sufrimos, sí, pero no sabemos por qué. Sufrimos, sí, pero no sabemos qué sentido tiene. Sufrimos, sí, pero no queremos sufrir. O mejor dicho, si no sabemos cómo gestionarlo, pues intentamos aliviarlo con múltiples sucedáneos con los que lo anestesiamos. Pastillas, hiperconsumismo, entretenimiento continuo, pornografía, autoexplotación, espiritualidades de sustitución, etc. Esto no hace sino acrecentar la experiencia de orfandad existencial, porque el desarraigo respecto a la fuente funda la fractura de la estructura relacional con todo lo creado, con la realidad, con los otros, con uno mismo. Sin ligazón al ser fundamental, todo se convierte en un infierno. Los otros son un infierno, convertidos en amenaza o en mercancía. La realidad misma se vuelve opaca, transformada en un sinfín de objetos deseables. Y si hoy todos los objetos son deseables, nada lo es. Por tanto, al final transformamos ese deseo en un deseo ad infinitum que enferman al ser humano con una insatisfacción perpetua. Hasta el propio yo se vuelve insoportable para sí mismo, convertido en Dios, en ego narcisista o en bestia, animal esclavo de sus pasiones sin objeto, como diría Aristóteles. En todo caso, se vuelve un yo incapaz de enfrentar su propia enfermedad moral y existencial, su fracaso, replegándose más y más sobre sí mismo. Y es así como nuestras sociedades producimos soledad y aislamiento, a manos llenas. Y si, como decía Aristóteles, toda acción y toda elección tienden a un fin que es su bien, perdido el fin, las acciones pierden su sentido. Se convierten sin más en la mera optimización del malestar o la mera optimización del bienestar, que gira siempre en torno al yo. Guardini lo expresaba también magistralmente: el hombre solo es verdadero cuando está sostenido por un fundamento que no es él mismo. Y después, por supuesto, nuestro gran San Agustín, cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Segunda relación, Eco y Elías, la soledad como pérdida de la palabra. Fíjense, en el mito de Eco, recogido por Ovidio en la Metamorfosis, condenada por Hera a no poder hablar por sí misma, Eco queda reducida a repetir lo último que han dicho otros. Su destino es la soledad lingüística, una existencia sin voz propia. Cito de Metamorfosis: Eco tenía cuerpo entonces, no solo voz, pero su lenguaje estaba ya limitado, pues podía repetir las voces ajenas y no podía empezar a hablar ella primero. Eco, por tanto, es castigada a repetir lo que otros dicen. Su tragedia no es tanto el silencio como la imposibilidad del diálogo. Un diálogo que nazca de su voz genuina, abierta siempre al otro, abierta a la interrupción. Amar, para Eco, es responder con palabras prestadas sin ser nunca escuchada. En la Biblia, sin embargo, aparece un contrapunto, el profeta Elías, que huye al desierto, al monte Joreb. Él había querido ser fiel a Yahvé, cuando todos apostataban y la reina Jezabel quería matarle. Iba a las fuentes de la fe de Moisés y empieza a buscar a Dios, pero no lo encuentra en el huracán, no lo encuentra en el terremoto, no lo encuentra en el fuego. Solo lo encuentra en el susurro de una brisa suave. Al escuchar a Dios, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie delante a la entrada de la cueva. Y ante la voz que le pregunta
¿qué haces aquí, Elías? Él responde, ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Elías está solo, pero su soledad es fidelidad a su origen. No es repetición vacía, es su voz, su respuesta, es escucha, pero es una escucha atenta, porque el Señor ya no se manifiesta de la misma manera. No se le manifiesta con el huracán, ni con el terremoto, ni con el fuego. Se manifiesta con una novedad que él, que está atento, percibe. Mientras otros traicionan la historia, él se mantiene en pie, solo, pero a la escucha de aquel que sabe cumplir su promesa, de aquel que sabe que la va a cumplir, aunque de otra manera, de una forma nueva quizá, distinta. El silencio de Elías no es vacío, sino que es la esperanza de la presencia. Mantiene viva su fidelidad. Su voz es fiel para encontrar su objeto, que es Dios mismo. Eco está acompañada de voces, pero no tiene interlocutor, solo es vocera de lo que otros dicen. Su castigo no es el silencio, porque hay muchas voces, sino la imposibilidad de reconocer la voz de su centro, de su corazón, de su propio ser. Eco pierde el tú y con él su propia identidad. Elías, al recuperar el tú, recupera quién es y el sentido de su misión. Esta diferencia también ilumina un rasgo de la soledad contemporánea. Hay mucho ruido y muy poca voz. Lo sabemos bien. La voz queda encerrada, se convierte en monólogo, sin diálogo, en discursos infinitos, carentes de verdadero encuentro que muevan nuestro ser y nuestro corazón. En realidad hay mucha palabrería, la escuchamos todos los días, pero poca escucha interior. La soledad de hoy es la de Eco, no la de Elías. No nos falta comunicación, sino palabra significativa. Repetimos lo que circunda. Eslóganes, opiniones, consignas, etiquetas, pero nuestro interior está mudo. Dicha carencia tampoco es destino, tampoco lo es, sino que es el síntoma de una ruptura con el tú, que es el que sostiene la palabra humana. Sin ese tú, toda palabra queda encerrada, o es mentirosa, o es inválida, o es relativa. Queda encerrada en un ego sin vida, sin diálogo posible, sin fidelidad al origen, que es la palabra misma. La Biblia nos sugiere que el sentido no aparece precisamente en el ruido, sino en la capacidad de descender a la escucha del susurro, donde se encuentra siempre la voz que nos llama y a la que respondemos. La mitología griega nos previene del riesgo de perder nuestra voz, nuestro centro, nuestro ser, de convertirnos en voceros, de escuchar solo ruido, en voceros del discurso hegemónico, el del poder también, que elimina el diálogo y convierte la voz en monólogo, sin matiz, sin contradicción, sin contrapunto, sin escucha atenta, ni posibilidad de respuesta. La palabra hoy está atrapada en demasiados marcos que la oprimen. Está a solas, no habla. La palabra no habla. 3. Endimión y Agar, la soledad como el lugar de la revelación. En la descripción de Pausanias, que es un geógrafo y viajero de Grecia del siglo II después de Cristo, que es precisamente uno de los pocos que cuenta la mitología precisamente tal y como se vivía en los lugares, Endimión, en el mito de Endimión pide un sueño eterno. Elige la quietud del retiro absoluto. Su soledad es una forma de protección frente al mundo, quizás desde una nostalgia de paz, de pureza que desea encontrar. Entonces su retiro es una huida del mundo y, sin embargo, paradójicamente, en ese estado inmóvil es visitado cada noche por Selene,
que lo ama. Os cito. Dicen que Endimión eligió dormir para siempre y que Selene lo ama y desciende a contemplarlo. Perdón. El que duerme es acompañado. El que es amado es acompañado. Es velado en su sueño. Nunca estamos solos. Por más que nos retiremos del mundo y de todas las tentaciones que nos presenta. Nuestra soledad es una soledad habitada, incluso en nuestros sueños, incluso en los mejores, pero también en los peores. En la Biblia encontramos algo análogo en la historia de Agar. Expulsada al desierto, sola, con su hijo, descubre allí al Dios que ve, que la ve. ¿No he visto aquí, dice ella, al Dios que me ve? Desde ese encuentro nace la primera teología de la mirada compasiva. Agar, la extranjera, la desatendida, es acompañada precisamente en la intemperie. No está sola, sino amparada. El lugar de la desposesión se convierte en puerta para la revelación y para la gracia. Ambos relatos evocan una verdad hondísima. La soledad no tiene la última palabra. La soledad no es una condición, repito, la soledad no es un desierto. Puede ser una estancia visitada desde lo alto. Es así como la soledad del monje medieval, por ejemplo, siempre fue considerada una soledad habitada, una retirada para vivir más la presencia de la presencia. Las visitas de Selene y Dios, y del Dios que ve, son signos de una verdad mayor. El ser humano no está solo, ni en su origen, ni en su destino. Pero es que además en el camino tampoco queda la intemperie. Siempre hay un rostro que abraza, que socorre, que nos llama, que nos asiste, que nos acompaña, convirtiéndose en signo de un significado nuevo que ni la herida ni el límite consiguen desterrar, que no hay desierto humano, que no estamos solos, que nuestra soledad solo es una herida. Esto también nos puede dar algunas claves para entender el sentimiento de soledad que hoy es tan fuerte. Y quizá lo podamos entender de una manera más esperanzadora. En algunos momentos de crisis, por cansancio, por heridas profundas, por no sabernos amados, por no saber amar, no elegimos la soledad, caemos en ella. Pero esos espacios, cuando se atraviesan sin desesperación, suelen revelar algo que no aparece mientras se está rodeado del ruido o de la actividad constante. Que en el silencio más abrumador, que en el vacío más desgarrador, por sentir que no hay nadie al otro lado, alguien escucha nuestra plegaria. Esa voz íntima que siempre está habitada por alguien que nos llama por nuestro nombre, que nos convoca, que nos ama. 4. Narciso y el hijo pródigo. Estoy acabando ya, ¿eh? La soledad como espejismo y retorno. Narciso representa la soledad del que no sabe amar, la incapacidad de ver un tú. Se busca a sí mismo en la imagen del lago, tantas veces, ¿no?, representada, y termina muriendo buscando un afecto que él mismo niega. Mientras busca al otro, dice Ovidio en las Metamorfosis, dice: ama al que está consigo, se enciende a la vez y arde por su fuego. Aquí la soledad es incapacidad de encuentro emocional, condena a vivir fuera del lazo humano. Narciso encarna la soledad del encierro más absoluto. No puede reconocer al tú, no puede reconocerlo porque se enamora de su propio reflejo. Por eso es incapaz de ver en el otro a un tú auténtico. No es que lo odie, es que es incapaz de reconocerlo. Es así como las sociedades contemporáneas crecen en un individualismo narcisista cada vez mayor, cada vez más salvaje, donde el otro solo es visto como una proyección de uno mismo, por lo que el vínculo colapsa. Cuando más contemplas la imagen, más hambre tienes,
Y cuanto más hambre tienes, más contemplas la imagen, lo que se traduce en autoexplotación emocional. No se ama a sí mismo, sino como imagen, como espejo, como objeto inalcanzable. Nuestra época ha multiplicado los espejos hasta el infinito. Selfies, perfiles, perfectos, likes, visitas, redes, etcétera, etcétera. Imágenes sin fondo, pero que fascinan. Imágenes que no acompañan al sujeto, al ser humano, porque no puede tocarlas. Repite Ovidio, engaña lo que ves, no es real lo que amas. El otro así solo sobrevive como alguien, como una proyección, y solo si es útil en función de mis deseos o de mis proyectos. Por eso nuestra soledad hoy es un artificio, no la condición. Es un artificio producido por un sistema económico y político, perdónenme, yo creo que es nuestro sistema actual, que son nuestras sociedades neoliberales, que producen aislamiento y soledad. Toda vez que los vínculos y las relaciones humanas, desde las más íntimas hasta las más superficiales, están regidas por el comercio, desprovistas, por tanto, de su carácter sagrado. Incluso la conexión digital, lo único que nos ofrece son simulacros. Nos rodean imágenes convertidas en un flujo incesante de estímulos, pero donde no hay un tú y donde no hay un yo. El Nuevo Testamento nos presenta una historia distinta que dialoga de forma directa con esto, la parábola del hijo pródigo, que también esta mañana el profesor Fabrice Hayak comentó. Tras exigir su herencia y malgastarla, el hijo pródigo recapacitó, entró en sí mismo y sintió la nostalgia del origen. Esa interioridad no es un narcisismo cerrado, sino un despertar que lo lleva de regreso. La diferencia es esencial. Narciso se encierra en su reflejo, el hijo pródigo, Narciso se encierra en su reflejo, que es la cancelación de sí mismo, pero también del otro y del encuentro humano. Por eso también el individuo narcisista es más manipulable, más consumista, más aislado cada vez y más desconectado de la realidad. Sin embargo, el hijo pródigo se abre a la memoria del amor y la nostalgia le hace volver a donde es querido y tratado como lo que es, como hijo amado. De aquí surge una enseñanza clave para nuestra época hiperindividualista. La soledad es redimible, pues la nostalgia del origen nos invita a iniciar un camino de regreso que no es repliegue narcisista, sino retorno al vínculo originario. Arraigo, eso es lo que significa la palabra arraigo, ad raíz, hacia la raíz, al verdadero significado que además da sentido a todo encuentro con un tú que nos remite al tú originario, el que nos llama por nuestro nombre y nos convoca a cada paso del camino. ¿Qué nos dice todo esto sobre la soledad del mundo contemporáneo, del mundo moderno? Pues ya lo hemos dicho que en realidad, como podemos ver, la soledad no es un destino metafísico, es la fractura, representa la fractura con el tú, con la relación para la que fuimos creados. Por eso duele, por eso descoloca, por eso no existe ninguna complacencia moderna que consiga decirnos, creyéndonoslo, que esa soledad es signo de libertad y de felicidad. El sistema, sea político, económico o social o cultural, ha ocupado el lugar simbólico de Dios, quizás sin el simbólico, y nos vende soledad como si fuera autonomía, que es la otra cara de la libertad, como si fuese solamente falta de coacción en sentido negativo, ¿no? De ahí lo totalitario del lema, lo totalitario y aislante que supone el lema político, ¿no? Nos repite constantemente el sistema, nuestras sociedades, que estar solos es prueba de fortaleza, de empoderamiento. Si no, daros cuenta de el solas y borrachas, ¿no? Solas mejor que... Vale.
nos dice hasta la saciedad que no necesitar a nadie es madurez, que la autosuficiencia es la cima de la libertad. Hasta el punto de germinar, fíjense ustedes, fenómenos como la sologamia, fenómenos reales, concretos, que realmente se traduce en una ceremonia simbólica para casarse con uno mismo. Esto ya ha sucedido, no es un caso ni dos, es bastante frecuente ahora mismo. Antes era más entre las mujeres, ahora ya también entre los hombres, pero hay una película y todo sobre el tema que se llama La boda de Rosa. Esto es una prueba, ¿no?, de la autoafirmación narcisista clara. Pero es mentira, es mentira. Cada vez que olvidamos nuestro origen relacional, la soledad aparece no como posibilidad, sino como castigo, como herida cada vez más punzante. No porque alguien la imponga, tampoco porque alguien la elija, lo cual sería una especie de pseudo-libertad que vaga extramuros de la realidad, como nos indicaba bien María Zambrano, sino porque nos aparta de aquello para lo que somos, hechos, comunión, diálogo, encuentro, reconocimiento, reciprocidad, amor. Los mitos antiguos lo intuyeron, y la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás?, busca abrir una herida que sane, busca restaurar el tú fracturado. Quizás lo visto hasta ahora nos permita un mejor análisis de la soledad que vive el hombre y mujer contemporáneos. En primer lugar, somos prometeicos. Vivimos aislados por cargar pesos que nadie ve, por no pedir ayuda, por creer que allí donde se muestra la debilidad, la herida, el límite, se produce el naufragio, el fracaso, el colapso, un fallo en nuestra existencia. Y nuestras sociedades no toleran muy bien eso del fracaso. Algo que contradiga el éxito no lo llevan muy bien. Segundo, somos ecos. Repetimos discursos sin encontrar una palabra propia. La hipercomunicación ha multiplicado las voces, los discursos, pero ha dejado vacía la voz interior capaz de abrirse al diálogo fecundo y al encuentro. No la buscamos porque preferimos ser voceros de las opiniones de otros que encontrar en el silencio orante, habitado, lo que nuestro propio ser nos dice. Tercero, somos endimiones. A veces nos dormimos emocionalmente para no sufrir, porque en este mundo todo lo que suene a sufrimiento es expulsado. Sin embargo, sufrimos, seguimos sufriendo, esperando que algo o alguien nos visite en lo oscuro de la noche como Selene, para decirnos que no estamos solos, que nos ama. 4. Somos agares, expulsados por una sociedad que excluye al pobre, al necesitado, al desvalido, al que está solo en la intemperie, el que no sirve al sistema porque no produce ni es útil, como los viejos, los de la tercera edad. Sin embargo, en este mundo hostil donde los mediocres o los excluidos no caben, siempre es posible volver a nacer, siempre es posible que existan miradas que son cobijo inesperado, que nos rescatan porque nos tienden la mano y vuelven a decirnos que no hay yo sin tú. 5. Somos narcisos, pero más todavía hijos pródigos. Oscilamos siempre entre el espejismo del yo y la nostalgia del regreso. Nostalgia que solo es posible si la herida del aislamiento y sus consecuencias nos hacen ir hasta el fondo de un mundo que construimos a espaldas de los vínculos y del verdadero encuentro. Por eso, en medio de este mundo de hiperconexiones, de hiperconsumismo, de autorreferencialidad, de deseos flotantes sin objeto, como se llama nuestra mesa, sin telos, sin finalidad, sentimos más acuciante la herida, es normal, la fractura, es normal, que nos invita de nuevo a preguntarnos, como le pregunta Dios a Adán, ¿dónde estás? Es esta pregunta una pregunta radical que resuena una y otra vez, la que nos puede despertar del letargo y volver a casa como hijos pródigos. Aunque vivamos rodeados de conexiones, vivimos privados de encuentro.
Sobrellevamos soledades prometeicas, cargas sin auxilio. Sobrellevamos ecos, monólogos sin diálogo, endimiones retirados por agotamiento, agares abandonados en las intemperies emocionales, en el vacío emocional, narcisos encerrados en sí mismos, en el yo. Sin embargo, lo único que nos devuelve a casa es reconocernos como hijos pródigos, que recuerdan el camino de vuelta, el camino del reencuentro, el camino del amor del Padre. Salimos para volver, Higinio Marín, salimos siempre para volver, pero también volvemos para salir de nuevo, para desde el amor volver a salir transformados, más amados y más capaces de amar. La soledad no es origen, no es identidad, no es destino, es herida, es fractura, grieta en la relación originaria. Es esa pregunta que nos devuelve al lugar donde somos hijos, donde somos nombrados y amados. Por ello, para derribar esa soledad en la que nos hemos instalado, solo basta que nos hagamos una única pregunta que sigue resonando una y otra vez en nuestra sociedad saturada de ruido pero hambrienta de sentido. ¿Dónde estás? Quizás desde esa pregunta sea más fácil encontrar nuevos caminos transitables, ciertos, como lo estamos, y como diría Machado, de que tras los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. Esa es la esperanza. La esperanza es esto, que ninguna soledad es última si habitamos en el amor. También lo decía Miguel Hernández en un poema, ¿no? El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Muchas gracias.